llegó a Judá a reunirse, su alma es solo alabar, oh vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida, estos huesos. Subir, subir, subir. Amada audiencia de Radio Visión, buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar en amable sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. En esta tarde de verdad que yo sentía que venía nadando. La carretera estaba un poquito difícil, ¿verdad? A causa de las lluvias. Todas las personas que vienen manejando, por favor, sean precavidos. La verdad, las carreteras están un poquito difíciles por las lluvias que están cayendo en toda la área de Chicago, los suburbios, y me imagino que también para el norte, ¿verdad? Yo vengo del sur, así que de allá están pesadas las lluvias, pero con mucho gusto de estar nuevamente aquí con todos ustedes para ser de bendición. Otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En esta preciosa y lluviosa tarde quiero compartirles a ustedes algo de lo que yo he estado aprendiendo en estos últimos días. Sabes, he estado leyendo nuevamente el Evangelio de Marco. Es fascinante cómo conforme tú te adentras en el conocimiento de Dios y de su amado Hijo Jesús, podemos releer, ¿verdad? Muchas escrituras que a lo mejor ya hemos leído 80,000 veces, pero de repente esas escrituras tienen un trasfondo más profundo y puedes correlacionarlas. Es algo bien padre de que el Señor, yo le pedí al Señor, ¿verdad?, que me ayudara a entender más su palabra, a correlacionar las escrituras, porque tú sabes que hay muchas cosas que se relacionan unas con las otras. Entonces es algo que el Señor me ha permitido disfrutar. No tengas temor de pedirle a Él de su bendición, ¿sabes? Él quiere darte más de Él, y una de esas cosas es pues darnos, ¿verdad?, más entendimiento sobre las escrituras. Y pues bueno, mira, estaba leyendo que los discípulos, ¿verdad? Entendemos que todos los discípulos pues eran personas, muchos de ellos no habían ido a la escuela. Pedro, Juan, Jacobo eran pescadores. Mateo, ¿verdad?, pues era un recolector de impuestos. Lucas sabemos que era médico por profesión, pero muchos de ellos no eran letrados, entonces eran personas del vulgo. Y al decirte yo que eran personas del vulgo, es que eran personas bien, no corrientotas, ¿verdad?, pero sí pues populachonas, ¿no? Entonces, cuando Cristo los llama, pues había de toda la mezcolanza, ¿no? Yo me imagino aquel grupo de 12 ha de haber sido una cosa fabulosa, ver a esos 12 discípulos que Jesucristo llamó para sí. Ellos no lo eligieron a Él, eso se los dejó bien en claro. Él les dijo: yo los elegí a ustedes, ustedes no me eligieron a mí. Entonces, de todo el montón, porque acordémonos que a Jesús le seguían las multitudes, y de todo ese montón de multitudes que le seguían, Jesucristo dice la palabra que Él oró, obviamente pidió la guianza del Espíritu Santo y llamó hacia Él a 12 personas. Y conocemos, ¿verdad?, en diferentes instancias, por ejemplo, Él personalmente le hizo el llamado a Pedro. Sabemos que ellos habían estado pescando
y no habían pescado nada. Entonces cuando Cristo le dice echen la red del otro lado, pues Pedro le decía, discúlpame, pero pues ya hemos estado pescando todo el santo rato y no hemos pescado nada, así que ¿qué onda, no? Pero de todas maneras el Señor le vuelve a insistir que echara la red. Y obviamente sabemos, ¿verdad? Que Pedro así lo hizo y tuvieron lo de la pesca milagrosa. Entonces, él les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ahí salen Juan, Jacobo y Pedro. Y luego también llega Andrés. Y Andrés, amados míos, es el que va y trae a Natanael. Y Natanael pues era una persona celosa de las cosas del Señor, era una persona, quizá podríamos decir religiosa de cierto punto, pero lo más importante de Natanael es que era una persona celosa, una persona que guardaba las cosas del Señor y no toleraba, ¿verdad? Por lo que leemos poquito de él en la Escritura, él no toleraba que vinieran charlatanes usando el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando le habla Andrés de Jesús, Natanael lo empieza a dudar, lo empieza a cuestionar. ¿Por qué le dices, es Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret? Dice, ¿a poco algo bueno puede salir de allí? Entonces, cuando lo traen a Jesús, obviamente Jesús lo mira y le dice, oh Natanael, en quien no hay engaño. Fíjate nada más qué cosa tan tremenda que el Señor, en cuanto lo ve, empieza a revelar, ¿verdad?, el corazón de Natanael delante de sus propios ojos. Entonces, él le dice a Natanael, en quien no hay engaño. Y entonces Natanael empieza a suavizar su corazón debido a lo que el Señor le estaba diciendo. Y él al Señor le dice, yo te vi bajo un árbol, ¿verdad?, leyendo. Y le convenció el Señor a través de la profecía que Él era el Hijo de Dios, Él era un Mesías, Él era aquel Salvador que habían estado esperando. Pero fíjense que aún después de llamarle a cada uno de ellos, ellos tuvieron que pasar por un proceso, ¿verdad? Y el proceso de que el Señor les estaba abriendo totalmente el acceso a su corazón. Pasaron 3 años y medio junto a Él, porque Él necesitaba entrenar, Él necesitaba dejar un legado. Sabemos que nuestro amado Jesús jamás contrajo matrimonio, jamás estuvo con alguna mujer, como algunos quieren intentar decir, ¿verdad? Que nuestro Jesucristo tuvo una vida como hombre común y corriente, pero no fue así. Sabemos que Él se mantuvo solo, Él nunca buscó mujer, Él nunca se casó. Entonces todas esas películas tontas que han hecho, en donde hablan, ¿verdad? O siquiera sugieren que Cristo tuvo una esposa y que incluso lo clavaron en la cruz, pero se bajó. Imagínense nada más qué bobada, sí. Y mucha gente, desgraciadamente, mucha gente ignorante se ha creído esas historias. Por ejemplo, El Código de Da Vinci es una de esas películas que de verdad es una aberración. Y tristemente personas creen que Hollywood puede enseñarte la vida de Cristo y lo han tomado muchos de ellos en su ignorancia como algo real, y la verdad pues es una pena, ¿no? Pero bueno, ese es un side issue, como dicen los americanos, pero al punto que voy es a este. A los discípulos el Señor les iba a dejar un legado, y ese legado era que caminaran en poder. Él vino a darnos a conocer al Padre, por lo tanto todo lo que Él hizo nos lo da a conocer. Y también, amados míos, nos vino a enseñar que es posible vivir para el Señor, es posible vivir hospedando la presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y en base a su presencia vivir una vida llena de bendición, llena de poder, para poder ser de bendición para otras personas. Hoy en la mañana y también anoche, mientras yo meditaba en el corazón de mi Padre Santo, yo le pedía de verdad con todo mi corazón, le decía, Señor, así como Jesucristo, ¿verdad? Te dijo que Él no quería, que Él solamente hacía, perdón, lo que tú hacías, Padre mío. Que Él solamente iba donde tú ibas, y que Él solo hablaba lo que te escuchaba orar. Entonces yo le decía, papá, quiero estar tan pegada a ti que quiero vivir de la misma manera. Entonces, nuestro Señor vino, les vuelvo a repetir, a enseñarle a los discípulos
que había una manera efectiva de servir a Dios, no a través de observancia de leyes y reglas, sino a través, amados míos, de una relación de amor, de una relación en la que obviamente Jesucristo, ¿verdad?, venía a destruir para siempre la división entre los hombres y el Señor, esa separación que fue provocada por la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, Cristo, ¿verdad?, daba acceso a ese poder. Obviamente ese poder no provenía de él, provenía del Padre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Él vino a este mundo también en condición de hombre. Y todo lo que hizo, lo hizo en sujeción al Padre. Entonces, Él no hizo nada por sí mismo. Él lo hizo porque el Padre le mostraba lo que Él hacía. Entonces, esto habla de una comunión bien profunda, una comunión bien poderosa y bien preciosa que le permitió a Jesucristo tener ese acceso. Y fíjense, cuando los discípulos, ¿verdad?, andaba una multitud siguiendo a Cristo, eran más de 5,000 personas, puesto que esos 5,000 solamente eran los hombres. Entonces no contaron ni a las mujeres ni a los niños, por lo tanto estamos hablando de un número considerable de personas. Ellos le habían estado siguiendo a Jesucristo porque querían escuchar sus enseñanzas. Había algo diferente en Cristo que les llamaba la atención de manera poderosa. Y se embelezaban, ¿verdad?, escuchando sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque Él hablaba como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué Él tenía autoridad, amados, para hablar? Porque Él conocía al Padre, porque Él sabía de lo que estaba hablando, porque Él lo experimentaba y se lo daba a la gente. Entonces, por eso Él hablaba con autoridad, con seguridad. Cuando esa multitud llega un momento en que tienen hambre, el Señor voltea a los discípulos y les dice, denles de comer. Los discípulos ya le habían planteado al Señor el problema de que la gente tenía hambre, ¿verdad? Y que tenía que despedirlas porque pues ya tenían que irse a comer. Entonces el Señor no les dice mucho, ¿verdad? Simplemente voltea y les dice, denles ustedes de comer. Entonces los discípulos atónitos, ¿verdad?, se quedan así como que, ¿what? Y no hacen realmente lo que el Señor les había mandado hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Porque yo creo ellos, bueno, por lo que leemos en la Escritura, ellos no sabían cómo moverse en ese poder maravilloso que el Señor les estaba mostrando a cada uno de ellos. Entonces le hacen esta pregunta al Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y entonces Jesucristo no se pone a alegar con ellos, simplemente les dice cuántos panes tienen, vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron, bueno, tenemos 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartieron los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces, aquí lo que leemos es que Jesucristo simplemente bendijo los alimentos y Él se los entregó a los discípulos para que ellos los repartieran. Cuando los discípulos terminan de hacer esa repartición, levantaron 12 canastas. 12 canastas de pan con peces. No especifica cuántas de peces y cuántas de pan. Pero lo que observamos es que la multiplicación, amados míos, de esta comilona milagrosa fue hecha en manos de los discípulos. Jesucristo simplemente bendijo los alimentos y se los proporcionó a los discípulos para que ellos repartiesen. Entonces, para Jesucristo no había limitación, puesto que Él sabía que tenía acceso a las cosas del reino. Cuando yo leo ese tipo de cosas me toca mi corazón porque digo, Señor,
Nosotros necesitamos aprender a vivir así. Señor, que esos milagros de los cuales leemos como de esta alimentación milagrosa, sean como que sean nuestra veleta, ¿me entienden? Que sea nuestra bandera, que creamos de verdad en lo sobrenatural y podamos no solamente creerlo, sino también manifestarlo. He escuchado testimonios, por ejemplo, de Heidi Baker. Ella tiene un ministerio grande en Mozambique y ella da testimonio de multiplicaciones de alimentos, de sanidades tremendas. ¿Por qué? Bueno, porque surge la necesidad, ¿no? Ella es una de las personas que te dicen que no por tu egoísmo el Señor se va a mover, no porque un día tú le quieras demostrar al mundo que tú eres cristiano y que tus chicharrones son los únicos que truenan y te quieras aventar de un edificio para abajo, al cabo los ángeles de Dios te van a guardar. Ella no habla de ese tipo de cosas, ella dice que cuando hay la necesidad, el Señor manifiesta su poder a través de la multiplicación de los alimentos. Entonces, a los discípulos del Señor les dijo, denles de comer, hombre, caray, los acababa de mandar a que liberaran a los cautivos, a que echaran fuera demonios, los había acabado de mandar a que sanaran enfermos. Entonces, quizá, ¿verdad? Ellos en su pensar, porque acuérdense, les vuelvo a repetir, ellos eran personas del vulgo. Ellos eran personas que pues no habían experimentado el poder de Jesús completamente. Habían visto, ¿verdad? Muestras de su poder del Espíritu Santo, pero aún no lo comprendían. Me sorprende mucho las pláticas que tenían los discípulos entre ellos mismos. Eran las pláticas de que quién era más grande que de todos. Las pláticas de quién se sentaría junto a Cristo en el cielo. O sea, unas pláticas pero bien superficiales y bien vanas, ¿no? Entonces, Jesucristo, si tú lees el Evangelio de Marcos, te darás cuenta que en algunos espacios, ¿verdad? El Señor les pregunta de qué estaban hablando, pero Él obviamente sabía de lo que estaban hablando y a ellos les daba vergüenza decirle de lo que de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque su entendimiento estaba muy limitado. Pero hay un pasaje donde cuando Jesucristo anda sobre el mar y va a la barca, dice aquí que Él entró a la barca de los discípulos y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Estoy leyéndote del Marcos capítulo 6, versículo 51. Y luego dice, se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y luego dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, lo que yo captaba aquí es que, ¿por qué muchas veces nosotros no podemos manifestar la parte sobrenatural de esa esencia que está dentro de nosotros, que es el Espíritu del Señor? Es por nuestra incredulidad, es por el corazón endurecido. Y yo venía pensando, le digo, a ver, ¿qué más es el corazón endurecido? Que el Señor ya me dio muchos detalles sobre lo que es un corazón endurecido. Pero yo pensaba, a ver, por ejemplo, una cosa hecha de barro, por ejemplo, cuando ya está toda tiesa, toda seca, difícilmente podemos quebrarla y volverla a hacer, ¿verdad? Puesto que ya está seca y ya está firme. Entonces yo pensaba, el sufrimiento, cuando las personas no saben manejar bien el sufrimiento, las ofensas, los traumas y todas esas cosas, cuando la gente no lo sabe manejar de manera apropiada, empezamos a arropar cosas en nuestro corazón que no son muy buenas, que digamos, y eso empieza a crear dureza en nuestro corazón. Y de la dureza del corazón se producen muchas cosas, se producen cosas malas, cosas que no son convenientes para nadie, ni nosotros, ni nadie que está a nuestro alrededor. Y pensaba, bueno, un corazón endurecido ha perdido la flexibilidad. O sea, ¿qué es ser flexible? Es que te acomodas a los cambios. Es de que si pasa una desaveniencia no te mueres, eres flexible, entonces te acomodas, ¿no? Rápido te reacomodas. Un corazón endurecido desgraciadamente ha perdido la flexibilidad y por lo tanto se vuelve una persona
intolerante, una persona dura, una persona áspera, una persona de la cual no vas a recibir palabras de ternura ni de amor, sino solamente reproches y pues desprecios, ¿no? Porque eso es lo que hacen o hacemos cuando nuestro corazón está herido. Tenemos la tendencia a crearnos todos estos mecanismos de autodefensa para, según nosotros, ¿verdad?, protegernos y que no nos hagan daño. Pero ahora que nosotros conocemos de Dios, debemos de permitirle que Él sea nuestro escudo, que Él sea nuestra protección. Y todas esas cosas que hemos arropado en nuestro corazón, debemos de tumbarlas, amados míos, debemos de dejarlas a un lado y permitir, ¿verdad?, que a través de ese rendimiento al Señor, de rendirnos delante, de decirle: Padre, yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas, Señor, porque yo me canso mucho, me lastimo, me duele muchísimo, Señor. Yo necesito de tu gracia para poder hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor, porque mis fuerzas han terminado. Entonces es ahí donde nuestro amado Señor, al obtener ese acceso de parte de nosotros, puede venir a trabajar. Y sabes que a veces Él lo hace de una manera milagrosa, de que Él transforma un corazón inmediatamente. Por ejemplo, el joven Joel Mendoza, que viene enseguida de mi programa, él fue transformado así, o sea, fue una cosa sorprendente, como Pablo, ¿verdad? Pablo fue transformado de una manera tremenda igualmente. Pero ¿sabes qué? Con otras personas el Señor se toma su tiempo. ¿Por qué? Pues quién sabe, ya cuando estemos con Él le preguntaremos, ¿verdad? Pero yo he encontrado, por ejemplo, yo fui de esas de que poco a poquito, ¿verdad? Fui siendo transformada y ha tomado años, ¿verdad?, para poder llegar a donde estoy ahora en el Señor. Pero yo le permití al Señor transformarme. Él me ponía en situaciones, pues yo creo las circunstancias, ¿verdad? Me ponían ahí situaciones pues un poquito dificilonas, ¿verdad? Pues para yo manifestar aquello con lo que el Señor quería lidiar, porque cuando todo nos va bien bonito, no vamos a manifestar lo que está dentro escondido. Es cuando las cosas se ponen feas que uno empieza a transformarse y empieza a salir el Hulk, que yo le digo, de adentro de uno, y empiezas a hacer barbaridad y media en nombre de tu coraje, en nombre de tu miedo, en nombre de tu temor, qué sé yo. Entonces, nosotros debemos de permitirle al Señor transformar nuestro corazón de acuerdo al suyo y permitirle, amados míos, que Él cumpla su obra dentro de nosotros. Los discípulos tuvieron que pasar por ese proceso que sabemos que no fue fácil. Sabemos que Pedro lo negó al Señor 3 veces, hasta se echó sus buenas maldiciones para que le creyeran que él no era de los de Jesús, porque tenía tanto temor, tanto miedo de que a él también lo mataran. Entonces sabemos que, por ejemplo, Judas traicionó al maestro después de haber estado 3 años y medio junto a él. Él decidió traicionar al maestro. Y tenemos así, ¿verdad? Varios casos de varios de ellos, como metían la pata una y otra vez. Y sin embargo, ¿verdad? El Señor, aunque hubo episodios ahí donde Él se expresa que ya lo tenían cansadito de su paciencia, porque a veces eran bien piedras, ¿verdad? Digo, Señor, también nosotros somos así. O sea, estas personas fueron los predecesores de todos nosotros, pero todos nosotros batallamos igual que cada uno de ellos, Señor. Entonces allí es donde necesitamos de la gracia de nuestro Padre y de su poder para nosotros poder hacer su voluntad. Si hay dureza en tu corazón, es tiempo de que rindas esas cosas que te han lastimado, esas cosas que provocaron que tú cerraras tu corazón a la delicadeza y a la dulzura del Padre, y vengas rendido delante de Él para que entonces Él pueda transformar tu corazón. Amados, gracias por estar al pendiente de tu programa Conexión Reino. Les bendigo y les agradezco a todos por su amable sintonía. Les bendigo. Se despide de ti tu amiga, la profeta Patty Robinson. Si gustan venir con nosotros a reunirse cada domingo a las 11 de la mañana, nos encontramos en el 19600 Glenwood Road en Chicago Heights. Gracias por tu sintonía. Buenas tardes.